Ni en Semana Santa descansó el protagonismo negativo de México en el mundo, esta vez con los horrores del caso Polet en el primer plano, junto a las ejecuciones y fugas de prisiones a cargo de las bandas criminales. Discutiremos el comportamiento de las fuentes y de los medios en el caso Polet primero, y después discutiremos también la cobertura de la violencia en México a partir de dos perspectivas confrontadas en el debate público. Por un lado, la perspectiva del director de la revista Nexos, Héctor Aguilar Camín, que sostiene que las estadísticas del crimen contradicen las percepciones generadas por los medios en materia de inseguridad, una propuesta que él mismo discutió con actores de la política y los medios en el Observatorio de Medios de la Ibero, en pleno Jueves Santo, vía Twitter. Y por otro lado, la perspectiva del fundador de Proceso, Julio Scherer García, que le da curso a las posiciones del capo Ismael El Mayo Zambada contra el gobierno y el ejército mexicanos, en una entrevista publicada en el número de esta semana de la revista y sometida ya a una intensa discusión tanto en los medios como en las redes sociales. Y ante el tema de agenda pública en que se ha convertido el problema de salud de Carlos Monsiváis, estuvo entre las notas más leídas el fin de semana. Desde este espacio pionero en la televisión mexicana para el análisis y la discusión de los medios, incluyendo sus fuentes, le enviamos un mensaje fraterno a este precursor del escrutinio del discurso político y del discurso mediático, el escritor, como le decíamos, Carlos Monsiváis, con nuestros deseos de que se recupere y muy pronto se una a estos debates cruciales. De todo esto hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre los medios y los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Para analizarlos hoy están aquí mis compañeros Gaby Barkentin y Mario Campos, el equipo en pleno de la Agenda Pública. Hola Gaby, hola Mario. Pepe, buenas noches. Hola, Mario. Bueno, pues aparte de las pifias que los medios han puesto en evidencia en el caso de la desaparición y muerte de la niña Polet, los problemas de comunicación de las procuradurías del Estado de México y en parte del DF han terminado por generar una mayor falta de credibilidad en la justicia mexicana y también han dado lugar a una guerra de mensajes en los medios y en las redes sociales, como en YouTube, que ya ves que por una parte pues hay un YouTube que te dice que la pijama que utilizó o que estaba doblada, ahí es con la que aparece después el cadáver de la niña. La respuesta en otro YouTube que dice la mamá que bueno, que las niñas tenían pijamas iguales, lo cual también es atendible. Es decir, es un debate que da lugar a todo. En parte, el origen está sin duda en la mala comunicación de las procuradurías. Sí, hay una parte sin duda, Gaby, Pepe, que tiene que ver con el tratamiento judicial, la investigación, cómo se desarrolla, los peritos, con sus propias pifias. En lo que nos toca aquí es el análisis de la comunicación. Me parece que es un caso que de entrada ha puesto a los medios de comunicación en el centro de la escena, en donde los televidentes, los radioescuchas, los lectores han confirmado una vez más que sí les importa la manera en la que los medios seleccionan los acontecimientos y los presentan. Y se ha generado una serie de reproches sobre por qué, por ejemplo, tanta atención a este caso, cuáles son casos similares que no se han dedicado a los mismos espacios informativos, si son temas que distraen la atención de otros. Es decir, hay un primer debate sobre la selección, digamos, de los acontecimientos, lo cual ya es de llamar la atención. El segundo fenómeno que también es interesante, no sé si coincides conmigo, Gaby, es el tratamiento que se hace de la información. Y ahí hemos encontrado, por ejemplo, que desde los medios se reproducen estos errores como los juicios mediáticos. Y hemos visto la construcción de culpables y de inocentes en las últimas horas, como si fueran los medios los encargados de realizar tales labores, ¿no? A mí me parece que ese es el tema más importante, Mario. Tú escribiste un texto en el portal del Universal que tuvo 50 y tantos, 70,000 lecturas,
lo cual te habla justo lo que estás diciendo. Es decir, la gente sí está interesada en el tema. A veces creemos que el tema del análisis de los medios es para unos poquitos. No es cierto. No. Es decir, cada vez vemos a muchas más personas que dicen, a ver, en el caso de Polet, ¿por qué? ¿Por qué se informó como se informó? ¿Por qué se le da espacio a las voces que se les da? ¿Por qué se crea esta confusión o este enorme coro de voces? Y hoy, bueno, con lo que tú señalas, Pepe, los youtubazos, ¿no? Es decir, tienes el video en YouTube de la pijama y la mamá diciendo que la pijama es decir, va agregando a, digamos, este mosaico de confusiones. Sin embargo, también creo que ese es el escenario de la comunicación en el que estamos, Yo creo que de aquí en adelante así va a ser nuestra comunicación, es decir, con YouTube, con Twitter, con versiones encontradas. Y con una crítica puntual a lo que se transmite en los medios. Y me parece que ahí los televidentes, los radioescuchas, los lectores, debemos encontrarle sentido, no esperar que nos lo den los medios, nosotros encontrarle sentido, ¿no? Y eso obliga también a las fuentes, claro, es decir, a los definidores primarios de esa agenda, porque obviamente ante su impericia es que se dan este tipo de movimientos mediáticos, juicios paralelos que pues sustituyen a los procesos constitucionales, judiciales, pues porque no se informa bien de los procesos formales, ¿no? Y hay que ser particularmente cuidadosos también del uso del lenguaje, por ejemplo. Hemos visto aquí, y hay múltiples aristas que discutir el tema mediático, desde la controversia, por ejemplo, platicaba hace unos momentos con la periodista Caliberia Sánchez, una periodista de televisión, pues de mayor trayectoria, me parece, que decía, bueno, el uso de la imagen de la niña, por ejemplo, ¿no? Que hemos debatido en otros momentos, el cuidado que tendría que haber en la reproducción de su cuerpo. Pero también está, por ejemplo, esta nota que se publicó el fin de semana donde se decía que habían detenido una persona que era compañera de farra de la mamá de la niña, ¿no? Como si eso revelara alguna culpabilidad, claro, alguna prueba. Hoy el procurador dice que a final de cuentas es solo una persona que contribuyó en sus declaraciones, claro, pero ya fue, digamos, señalada, ¿no? O aspectos de la vida privada, de que si estaba en el fin de semana y dónde estaba y con quién estaba. Ahora, Mario, no tenemos que acostumbrarnos a este movimiento informativo en tiempo real, acelerado, en donde yo no estoy diciendo que esté muy mal, pero es que es inevitable. Pero es inevitable. Alguien sale y dice una cosa y en ese momento ya lo reprodujeron todo el mundo y ya regresó y entonces queremos respuestas inmediatas y no las tenemos. No tienen los definidores de la agenda que acostumbrarse a que ese va a ser el ritmo de la comunicación. No solo tienen que acostumbrarse, deben tomar providencias ante esa nueva realidad, ¿no? De que la gente hace tiempo, desde el fenómeno Lewinsky, que las redes sociales o que la forma de acudir directamente a las fuentes con mucha frecuencia pasaron por encima de las funciones de los medios, porque la gente y de las autoridades, la gente no estaba de acuerdo, la gente que acudía a estas formas alternativas de información no estaba de acuerdo en el tratamiento que estaban dando los medios al linchamiento a Clinton, por el caso Lewinsky. Y esto pasa, como bien dices, por ajustar los instrumentos de comunicación social, por ejemplo, ¿no? O sea, las procuradurías no pueden dejar pasar tantas horas porque esos vacíos son ocupados por rumores, por interpretaciones, etc. Los medios de comunicación que tienen que reaccionar de manera lo más cercana al tiempo real a la propia crítica de las audiencias, cuando señala errores en los nombres, por ejemplo, de algunos de los personajes involucrados, cuando señalan estos elementos que mencionábamos ahora de construir a través de adjetivos o de referencias directas o indirectas la culpabilidad de los personajes, y las audiencias que seamos capaces de administrar volúmenes de información completamente atípicos. En el caso que mencionaba simplemente Gaby, son 70,000 lecturas y 300 comentarios, que son 300 personas que intervienen en la construcción del debate. Que eso es importantísimo, ¿no? Ahora, es decir, la voluntad de participar ya es un paso adicional. Y el tema de la participación, el día de hoy se recuerdan 10 meses de la tragedia de la guardería ABC, y por ejemplo, en Twitter se decide hacer un movimiento de 49 pequeños por 49 minutos entre las 6 y las 6:49 de la tarde, se hace un silencio en Twitter y se recuerda minuto a minuto cada uno de los 49 niños que fallecieron hace 10 meses en la guardería ABC. ¿Por qué? Porque tampoco está resuelto el asunto. Entonces tienes a un montón de ciudadanos que de repente dicen, no nos vamos a quedar callados. Y no lo ven en los medios tampoco. Exacto. Hay una participación que va mucho más allá de lo que los medios en un momento dado quieren proponer, ¿no? Claro. Bueno, y ahí está la otra crítica de hoy también a todos los medios, incluyendo a Foro TV, de la falta o la insuficiente cobertura de los temblores de Baja California. Es decir, la gente está exigiendo que se le dé más
información sobre eso, más que la que se le da a otros temas, ¿no? Sí, lo que estamos sobre todo viendo, la gente del norte, claro, que, por supuesto, que no se ve increíble reflejada. que la prensa de Estados Unidos le dio más cobertura. Vamos a tener que analizarlo eso, por cuáles son los criterios de los medios en su gatekeeping, ¿verdad? Sí. Yo comentaba hace rato, justo por aquí, con los directivos de Foro TV el tema, ¿no? De la cantidad de críticas que tuvimos el día de ayer, en Twitter sobre todo, que nos decían, ¿cómo es posible que Foro TV no tenga en vivo lo del temblor? Y me dicen, sí lo tuvimos, sí, pero no correspondió con la expectativa de quienes estaban buscando en ese momento información en tiempo real. Son las nuevas demandas. Pues nos vamos a ir a un corte, no se vaya, estamos en Agenda Pública, el programa de Foro TV para el análisis de los medios y de los procesos de comunicación. Estás viendo Y regresamos con la cobertura de los medios mexicanos a la violencia criminal, tanto la crítica que les hace directamente Héctor Aguilar Camín, a partir de las estadísticas, como del intenso debate que despertó en los medios y en las redes sociales la crónica del encuentro entre Julio Scherer y uno de los capos del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. De la foto de portada de Proceso, el experto Raúl Trejo del Arbre escribió en el Facebook que el delincuente abraza, protege casi al viejo y en esta ocasión complaciente periodista, mientras para Aguilar Camín, en Milenio de Hoy, en la foto aparece Zambada poniendo un brazo protector, a la vez amigable y prepotente, sobre el más bajo Scherer, quien ofrece a la cámara una sonrisa donde puede leerse a la vez deleite, atrevimiento, satisfacción y extravío. Ante estas y otras interpretaciones, le doy la bienvenida a José Luis Barrios, experto en análisis de la imagen, académico del Ibero y del MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, y autor del libro que se presenta la próxima semana, El cuerpo disuelto, lo colosal y lo monstruoso, que trata de lo que él llama la estética del poder y del horror. Hola, José Luis. Hola, ¿qué tal? Estamos ante una muestra de lo que has descrito en tu libro, o cuál es tu primera interpretación. Siempre en términos de escala, digamos. Ahí habla en realidad más de la estética de la guerra y las formas del terror. Aquí es en proporción tiene que ver con un problema de escala, pero sí, efectivamente creo que tiene que ver. No sé qué es lo más aterrador aquí, si el hecho de ver cómo se pone en circulación una imagen que pretende realidad, ¿no? O que se plantea como realidad en el texto, o el hecho de una iconografía que construye en realidad y reproduce lugares de un imaginario que quizá el problema es que nadie está ocupando y que puede ser ocupado. ¿Qué construye? ¿Qué realidad? A mí me parece construye? que la imagen construye, primero, tiene varios registros. Me parece que hay una especie de construcción de identidad del cuerpo, ¿no? De Zambada, con un cuerpo del pueblo. Eso es bien interesante. Iconográficamente, la propia estética del cuerpo de Zambada apela a una identificación claramente de simpatía con un receptor, a pesar de la ambigüedad de intentar producir, digamos, el mensaje de que se trata de un capo de la droga. Pero no solo eso, es decir, por una parte, también produce una suerte de, vamos a decirlo así, como de mitografía de un héroe antihéroe, ¿no? Porque aquí hay algo muy importante. Si uno lee la entrevista, por ejemplo, el modo mismo en que bueno, dos cosas sobre la entrevista. Uno, el tono claramente de ficción verdadera que le imprime Scherer, ¿no? En su narración. Y dos, el modo en que el personaje, al hacer las pocas declaraciones escuetas pero muy contundentes que hace, se construye a sí mismo como sujeto. Esta idea es bien interesante, por ejemplo, cuando en la entrevista habla él de la tierra y habla del cielo, que prefiere a la tierra y no al cielo. Ahí hay una metáfora complicadísima. La tierra dice que siempre provee, pero también es el lugar donde siempre se esconde. El cielo siempre es un lugar vulnerable de cara a ciertas prácticas. Esto es bien interesante, pero por ejemplo. Filosofía. Y teología Y también. teología También, porque sí, claro. son formas derivadas de... Ahora, eso es una parte. ¿Qué es lo que el personaje... O sea, aquí hay un cuento a dos voces. Uno que es visual, que es
el del personaje principal de la entrevista, y otro que es narrativo, que es el de Scherer. A mí me parece que esto yo lo entendería en este doble sentido. Ahora, es importante porque Scherer también está produciendo el propio elemento que sostiene a su medio, que es cómo se coloca como medio, produciendo una narrativa que incomoda, pero que genera complicidad, ¿no? Que genera ventas, porque se acabaron los ejemplares, por lo menos en los alrededores de esta emisora, que quisieron buscar algunos para... No hay. O sea, se agotó, se terminó. Ahora, la verdad es que yo por lo menos soy de las que creo que qué bueno que sucedió, O sea, a mí me parece que por lo menos marca la agenda y pone sobre la mesa un tema que me parece muy importante. Yo creo, insisto, no hay que juzgarlo como una entrevista. Yo no lo juzgo como una entrevista porque no es una entrevista. Es una crónica de un encuentro insólito. Porque una entrevista es una entrevista fallida, sin duda, pero es que no es una entrevista. Ahora, la fotografía es la fotografía de un cazador y su presa. Da un poquito esa sensación, incluso el lenguaje no verbal. Pero me parece que de alguna manera pone algunos temas sobre la mesa, temas muy importantes. Tema de qué lugar están jugando, qué lugar ocupan del estas poder figuras. del cuerpo, por ejemplo, exactamente, es interesante. ¿Y qué lugar ocupan estas figuras hoy? Del poder del cuerpo, efectivamente. ¿Y por qué llega el periodista que además se ve ya mayor en esta fotografía, junto al otro que no parece de 60 años, se ve bastante bien conservado? Sobre todo en la foto interior. Sí, la foto y además el titular mejor. es alucinante, cuando dice si me atrapan o me matan, nada cambia. O sea, el modo en que él se afirma y además se representa o se le representa. Mejor la frase, ¿cómo se inició en el narco? No más. No más. No más. A ver, esta imagen que decía Gaby es muy interesante. El brazo sobre nuestro amigo Julio Scherer. ¿Cómo decías? El cazador y su presa, algo así. ¿No? El lenguaje no verbal. Otra lectura que nos hizo otro tuitero es el control. Es un abrazo de control. Pero es un gesto del poder, es decir, a mí me parece que es bien interesante. Un gesto de poder, que además apela casi a una iconografía priista de los años más fuertes. Porque es un control apapachador, no es un control, digamos, férreo, es un control como de apapacho, muy de otra época. Decía Gaby, este tema de poderes de otra época sube o coloca sobre la agenda algunos temas. Me parece interesante primero ver quién define la agenda, que es la pregunta que hacemos de manera recurrente en este espacio. Es decir, si la define Proceso, si la define Julio Scherer, o si la define el Mayo Zambada con los mensajes que coloca, porque él podría, y se están dando de hecho varios niveles de interpretación. Uno es el análisis, por ejemplo, sobre la comunicación del narcotráfico, es decir, a quién le hablaba, para qué dice que si no hay un atentado, contra el presidente, cuando él dice el Chapo y yo somos aliados, es decir, lo que tiene que ver estrictamente con la comunicación dentro del narcotráfico. Está el debate sobre periodístico, por ejemplo, ¿no? De si podemos tratar al narcotráfico como una fuente o como un tema. Y me parece que es uno de los debates más interesantes que aborda también Héctor Aguilar Camín, que abordan otros, por ejemplo, Federico Arreola, y muchos otros que se han referido al tema, en el sentido de ver hasta dónde es necesario escuchar los puntos de vista de estos actores y hasta dónde no podemos darles el estatus de contraparte como si fuera la voz del gobierno por un lado y la voz del narcotráfico. Pero creo que hay otra oposición legítima, como si fuera una oposición, o incluso una oposición legítima social. Es lo mismo entrevistar al Mayo Zambada que al comandante Marcos. A una organización pero ¿por qué no? Bueno, en fin, yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué no? Además, ¿a qué apela? Es que esto es bien interesante. Tú, Pepe, comentabas, sorprende que la revista se haya acabado rapidísimo, que ya no se encuentra en los puestos. Es decir, también hay esta otra parte de a qué apela como simpatía o afectividad social. O interés, por lo menos, ¿no? No, al menos, que es un poco... curiosidad, lo que sea, pero genera una complicidad con el espectador, o el receptor, y que a mí me parece que esto es importante. Es decir, ¿qué papel juega el medio para que sea el melodrama de Polet, con todo lo trágico que puede ser, pero es una construcción melodramática al final del día en términos mediáticos, y qué genera esta especie de cuerpo clandestino que convoca una colectividad, que es una historia, y que es una historia que es un gran mito que se está construyendo sobre él, y que además genera simpatía social, genera una empatía, ¿no? Hace visible al otro, ¿no? Esa es una visibilidad del otro. Yo insisto, no le podemos pedir al periodista lo que al periodista no le toca. Nos puede gustar o no, y podemos decir que no. A mí en lo particular me parece que es una pieza muy interesante.
No le podemos pedir al periodista lo que al periodista no le toca. Al periodista no le toca enfrentarse al Pero hay dos planos del periodismo, ¿no? Aquí tengo la nota que dio ayer en Los Angeles Times con Tracy Wilkinson, que es muy buen observador, y que le sorprende, dice, que la entrevista no reveló ninguna información ni nueva ni sorprendente, pero fue destacada por sí mismo, destacable por sí misma. En esto coincide Raúl Trejo, es decir, no dio ninguna información, no da ninguna. todo es propaganda. La pregunta si da una mejor comprensión del fenómeno del narcotráfico. Bueno, allá voy. Jorge Castañeda dice hace un momento en el radio que está de acuerdo en la utilidad del material, no le llamas entrevista, crónica, como quieras llamarle, sí. Porque dice, me informa, no de nuevos hechos así, facts fuertes, ¿no? Directos, sino me informa del poder. ¿A mí también? Del poder Es que necesitábamos que alguien nos dijera que tiene el poder. No, Bueno, pero sí cómo lo dice. A mí me parece pero que una lo cosa que... más importante, Gaby, el poder de aparecer en la portada del Claro, proceso. por eso es. Es decir, es un golpe, un golpe A tres mediático muy bandas. fuerte. Es uno. ¿Cómo se construye él indicando un valor de verdad? Porque además lo dice, usted sí dice la verdad. Sí. No, claro, señala. y el que valida Además, el mensaje. El que valida el mensaje es Julio Scherer, que Y tiene el una proceso, credibilidad claro. específica, que es el Y el proceso, proceso, que al mismo tiempo valida el proceso. Es decir, lo que quiero decir es, hay una lógica como la de los medios en realidad, que siempre es una lógica de montaje. Sí, Entre claro. más podemos indicar, más efectiva es la imagen. Pero no necesariamente decir verdad, indicar. A mí me parece que lo que es muy pertinente de esta imagen es que genera índices de todo lo que no se dice. Y eso es lo que se vuelve sorprendente, inédito, como hecho. Pero a ver, pero entonces periodístico, vale ¿no? como demostración de poder. Sí, claro. Y no, en pero el no- imaginario, pero en términos no de solamente. imaginario. A mí me gusta Sí. mucho lo que está haciendo José Luis, es decir, indica lo que no dice, ¿no? Al final de cuentas son muchas interpretaciones adicionales que si yo la veo y la pongo sobre mi mesa, de repente digo, aquí hay un México que tenemos que leer de mucha forma, una de ellas no menor, incluso que se haya agotado la edición. Pero Exacto. un elemento fundamental es, ok, si se va a presentar información de ciertos actores, ¿en qué contexto se va a presentar para entender quién es el actor emisor de esos mensajes? Es El decir, poder, o sea, es que es interesante. Si tú pero no es analizas- un poder como el poder legal. Como el No, poder no, de los no, no, es un partidos. poder fáctico, además, instalado en un paisaje casi épico, Que se asume o la pastoril, función si tú de quieres, ¿no? cuestionar al ejército. no, Pero sí, eso, claro. eso le toca, insisto otra vez, al periodista. Además hay No, un contexto en el texto. Hay un contexto en el texto. Que, Sí, claro. que en alguna lectura lo que hace es destacar más el poder del personaje. Muy bien, pues vamos a tener que Nos seguir. quedamos media hora más. ¿O qué? Nos quedamos media hora más, Nos quedamos nos media vemos hora más. mañana para Elisa, seguir gracias con por este cedernos. y otros temas, porque se nos acabó el tiempo. Gracias a usted por discutir los medios con nosotros. Gracias Gaby, gracias Mario, gracias José Luis. Nos vemos, nos oímos, nos escribimos, nos tuiteamos en la agenda pública de mañana martes.